todos. Desde hace 4 años que comenzamos las sesiones de Tech Talks en nuestro Congreso de Investigación con el ánimo de divulgar la ciencia en el TEC para todos. La divulgación de la ciencia al público en general y a nuestros estudiantes es de extrema importancia. Antes de la pandemia, la imagen del científico y su relevancia para una mejor sociedad no era tan palpable, pero ahora sabemos que gracias a los grupos de investigación tenemos vacunas, pruebas de diagnóstico rápidas, sistemas de detección que nos permiten a todos nosotros volver a estos espacios. La labor de los investigadores ha sido más visible. Eventos como este ayudan a que se conozcan los esfuerzos de los investigadores del TEC de Monterrey en diversos campos de la ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a escuchar a científicos de muy diversas disciplinas. Vamos a escuchar por qué es importante y qué consideraciones éticas se deben de tener cuando se hacen pruebas con seres humanos. También cómo la comunicación en la era digital impulsa a la ciudadanía, contrarresta la violencia social y democratiza. ¿Han oído hablar de las ciudades y comunidades inteligentes? ¿Del diseño de culturas regenerativas? Hoy vamos a aprender qué es esto. También vamos a revisar los cambios en la manera de trabajar que ha implicado la pandemia y los retos y las oportunidades que ahora tenemos. Los invito a conocer entonces a estos 5 investigadores del Tecnológico de Monterrey. Aquí están sus semblanzas. Dr. Servando Cardona, director de Cirugía Oncológica y director de Investigación Clínica TEC Salud. Es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se especializó en oncología quirúrgica en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Cuenta con doctorado por la Clínica Universitaria Quirúrgica Heidelberg, Universidad de Heidelberg, Alemania. Es fellowship en el Centro de Mama del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Realizó sus estudios de postdoctorado en la Clínica de Melanoma California Pacific Medical Center, en San Francisco, California. Es profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía de mama de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Dr. Salvador Litoy, profesor investigador en el Departamento de Medios y Cultura Digital en el TEC de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Alberta, Canadá. Fue profesor Fulbright en el Departamento de Cultura y Sociedad de Drake University. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley, en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla, así como en el Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Diego. Es director de Virtualis, revista de cultura digital del Tecnológico de Monterrey, así como representante regional para Latinoamérica y el Caribe de la Association for Cultural Studies. Su investigación se centra en comunicación participativa, estudios del subalterno y tecnopolítica. Dr. Jorge de Jesús Lozoya. He received a Bachelor of Engineering in Electrical Engineer from Instituto Tecnológico de La Laguna, a Master Science in Automation and PhD degree in Mechatronics and Advanced Materials from Tecnológico de Monterrey, with research stays in GIPSA Lab, Grenoble, France. Jorge has current collaborations with Politecnico di Milano, Italy, Institut Polytechnique de Grenoble, France, Università degli Studi di Modena and Reggio Emilia, Italy, among others. He is a member of the National System of Researchers in Mexico Level 1. He is part of the National Network of Reviewers of CONACYT projects. Besides, he is reviewer of international journal articles. He has more than 30 international conferences, 30 indexed journals, 1 patent, and 4 patent applications. His research interests are intelligent transportation systems, modeling and control of systems, applied automatic control, and automotive systems. He has experience in industry as process engineer and automation leader, and in academy as professor and director of scientific research. Dr. Carlos Cobreros, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Región Centro-Sur, Campus Querétaro. Doctor en Ingeniería,
con maestría en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Imparte cursos en posgrado como profesor invitado en la Universidad de La Salle Bajío, en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad de Sevilla. Está adscrito al Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico Desarrollo Sostenible del Territorio. Coordina el programa NatRural Lab, programa de investigación, acción, diseño, construcción y laboratorio vivo en contextos patrimonio rural y natural emergentes. Forma parte de la International Living Future Institute Network, sección Latinoamérica y el Caribe, dedicada al trabajo y difusión del diseño regenerativo. Coordina y codirige un estudio-taller dedicado a la investigación, asesoría, diseño y realización de proyectos enfocados en la ecología y sostenibilidad regenerativa, al tiempo que es parte cofundadora y de la coordinación del Laboratorio Rural, colectivo dedicado al desarrollo de estrategias para la gestión ecológica y regenerativa del hábitat construido en el medio rural. Sus líneas de investigación están centradas en el diseño sostenible y regenerativo, el diseño NatRural, diseño biofílico y acceso a la naturaleza desde la innovación social, fundamentalmente en contextos con alto grado de vulnerabilidad, paisajes naturales y rurales emergentes. Dr. Sergio Manuel Madero, profesor titular del Departamento de Gestión y Liderazgo en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Región Monterrey. Es líder nacional del Grupo Académico sobre Futuro del Trabajo. Realizó sus estudios doctorales en Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de Deusto de San Sebastián, España, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bueno, le damos ahora la bienvenida al doctor Servando Cardona, director de Investigación Clínica del TEC Salud. Gracias, Servando. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación y poder difundir lo que estamos haciendo en TEC Salud, dentro del Tecnológico de Monterrey, que definitivamente la pandemia vino a ser un parteaguas, ya que era una enfermedad nueva, el COVID, el coronavirus, que había que hacer diagnósticos nuevos y que había que buscar, obviamente, vacunas y terapias eficientes contra esta nueva enfermedad. Eso fue lo que nos puso alrededor del mundo, alrededor de la esfera terrestre, tanto al norte en Estados Unidos como al sur hasta Chile, en el mismo contexto, y todos arrancamos una carrera, me refiero al área de la salud. A partir de esa carrera y muchas personas que con buenas intenciones querían ayudar al área de la salud desde diferentes puntos de vista, ya sea ingenieros, biotecnólogos, que tenían un interés y la curiosidad que mencionaba el doctor Torre por buscar alternativas para poder vencer esta pandemia, es necesario decir cuáles son las implicaciones el hacer experimentos en seres humanos, que es muy importante conocerlos. De aquí les voy a platicar breves historias en 15 minutos más o menos de lo que sucedió. Bueno, yo quiero decirles que yo fui doctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y es un obligado el aprender un poco de la historia de la guerra mundial, como está pasando hoy en día en Ucrania y Rusia, conocer un poco de lo que pasó. Y si hablamos de un holocausto, tenemos que centrarnos también en lo que sucedía en los campos de concentración. Y lo que sucedía estaba totalmente por fuera de los derechos humanos. De ahí empezaron a nacer una serie de reuniones, al principio en la Junta de Nuremberg, donde se puso la primera piedra angular sobre lo que se podía hacer y no se podía hacer en experimentos en seres humanos. Este es un claro ejemplo de lo que sucedía con el famoso ángel de la muerte o el doctor Joseph Mengele, que quiero poner mucho énfasis en dos cosas. Cuando existen experimentos en seres humanos, tenemos dos factores que hay que observar. Uno, son personas sumamente preparadas las que conducen estos experimentos en seres humanos, que tienen una creatividad, que tienen una imaginación superior. Yo creo que muchos de nosotros estamos hoy en este congreso por esa razón,
porque queremos llevar más allá y romper los retos, como lo decía el doctor Torre. Pero por otro lado, en estos experimentos se conjugaba otra cosa que hay que tener mucho cuidado, que son los grupos vulnerables. En los campos de concentración llegaban grupos vulnerables en los cuales se hacían estos experimentos que eran inclusive de especial atención para el doctor Joseph Mengele. La familia Ovitz era una familia que nació con ciertas alteraciones genéticas que no podía crecer. Tenían una enfermedad que se llama acondroplasia, por eso su talla era pequeña, y cuando los vio descender del tren que los llevaba a ese campo de concentración, dijo: sepárenlos, pónganlos aparte, ellos son especial interés para la ciencia. Con ellos empezó a hacer una serie de experimentos, claro, sin ningún consentimiento informado. Simplemente empezó a extraerle sangre, a extraer dientes, a medir los órganos que había en esta familia y los mantuvo vivos durante todo el episodio del Holocausto hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue una atrocidad realmente lo que pasó con ellos, con esta familia Ovitz que estaban en el este de Europa, ¿verdad? Y no solamente Alemania es el único país en el cual se han sucedido estas atrocidades. Otro ejemplo, aquí sucedió en Nueva York, en Willowbrook, donde también gente muy brillante que pertenecía al Departamento de Estados Unidos, lo que hizo fue, tenían una pregunta por contestar, que era: el contagio del virus de la hepatitis, ¿cómo sucede? Y esto fue en 1956 a 1970. Y lo que hicieron fue en niños que tenían problemas en el desarrollo cognitivo y psicomotor, que los tenían hacinados en lugares donde solamente cabían 250 niños, llegaron a tener 5,000 niños, vieron cómo era que se podía transmitir la hepatitis entre ellos, cuál era la forma de contagio, y lo estuvieron viendo por más de 14 años. Obviamente eran solamente observaciones de cómo sucedía la transmisión de la hepatitis, y encontraron que había hepatitis A y hepatitis B que tenían diferentes formas de transmisión, pero a un costo muy alto en Estados Unidos. Otro ejemplo es lo que sucedió en Alabama, en Estados Unidos. Ojo, y esto sucedió durante el tiempo de la Gran Depresión, de 1932 a 1972. Esa foto la puse a blanco y negro para poder ver las diferencias de quién estaba haciendo el experimento y quiénes eran los voluntarios de este experimento. Inclusive, había estos panfletos que se anunciaban, y quiero enmarcar definitivamente todo lo que está mal en este panfleto promocional, que pareciera que está bien y que no tiene ningún problema. Este estudio era para medir la historia natural de la sífilis, lo que sucedía en tercera generación, o sea, cómo la sífilis, mamás con sífilis podían heredarla a sus hijos y qué alteraciones producía en un bebé el haber padecido sífilis. Los panfletos decían: gente de color. Ya sin duda estamos haciendo una diferencia porque estaban buscando gente de color. ¿Por qué no gente caucásica? ¿Por qué no gente blanca? Simplemente gente de color. Y luego les decían: usted tiene mala sangre, así lo anunciaban, en vez de decir sífilis. Y luego decían algo que puede ser engañoso y que hoy los comités de ética buscan y cuidan mucho: gratis, pruebas de sangre gratis, tratamientos gratis. Ese tipo de tratamientos o de ofertas uno desconfía tal cual, pero cuando uno está en una situación vulnerable, por ejemplo, la pandemia, que nos puso a todos en una situación vulnerable donde todos queríamos recibir una vacuna, nos lleva a tener un pensamiento: bueno, ¿voy a tomar dióxido de cloro o qué voy a hacer para salir adelante de esta enfermedad? El siguiente renglón dice: es por el Departamento del Condado de Salud y doctores del gobierno, pero no dice quién era el responsable, simplemente lo nombra así en general. Dice: puedes venir y puedes inclusive traer a toda tu familia para obtener tratamiento gratis y pruebas gratis. Este estudio se condujo por 40 años en Estados Unidos, aun y cuando ya había tratamiento para la sífilis desde 1942. Y fue negado a este grupo de personas que mantuvieron dentro de un campo, dentro de Estados Unidos, de color, pobres, para ver solamente los efectos de la sífilis.
Es por eso que son diferentes normativas que han surgido alrededor del mundo y que hoy en día tenemos que conocer esto que sucedió para entender un poco la situación regulatoria que hoy ustedes, si quieren hacer investigación en seres humanos, tienen que validar y ver. Una de las primeras cosas que se vio en el Código de Nuremberg, Alemania, fue el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es un papel que está descrito el procedimiento que se le va a hacer a la persona, a ese ser vivo, donde uno como médico le da la información que le dice, te voy a extraer sangre, voy a tomarte una muestra de tu cabello, voy a tomar una muestra de tu orina, voy a tomar una fotografía tuyo, voy a usar tu edad, tu talla, tu peso, tu presión arterial, para compararlo con otros seres humanos. Ese consentimiento informado a la familia Ovitz nunca le dijeron que si quería participar en estos experimentos que estaban haciendo con ellos. Y eso es la piedra angular que hoy todo estudio o experimento en ser humano debe llevar. La persona debe estar enterada exactamente de qué procedimiento se le va a hacer y cuál va a ser el resultado y con quién se van a compartir sus datos. Después vinieron otras declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración de Helsinki, hasta llegar al documento de GCP y el documento de las OMS, donde se integraron comités de ética independientes que servían para revisar lo que una mente brillante quería hacer con un grupo de personas. Ese comité de ética independiente lo revisaba, que generalmente es por pares, donde están médicos y no médicos, ingenieros, abogados, y revisan el documento y el tipo de experimento que se van a hacer, los riesgos que tiene ese experimento para poderse llevar a cabo y que no dañen la integridad de la persona. Porque anteriormente se podía dar inclusive los datos de la persona, su nombre, teléfono, dirección, a cualquier grupo. Y vamos a ver, hoy en día, un ejemplo que les quiero poner es bien importante. Hoy en día podemos detectar quién pudiera llegar a tener cáncer en cierta posibilidad, cáncer de seno, con la detección de genes BRCA1 y BRCA2, Breast Cancer Gen 1 y Breast Cancer Gen 2. Esa información, si llega hoy en día a llegar a una aseguradora o a un empleador, se pueden imaginar la calidad o el tipo de respuesta que puede dar esa aseguradora o ese empleador sabiendo que su empleado puede desarrollar cáncer de mama y va a caer en costos. Por eso es necesario cuidar esa información genética o esa información clínica de las personas y no transmitirla a terceros a través de estos comités de ética en investigación, porque puede hoy en día ser un delito. GCP significa Good Clinical Practice y es algo que todos los médicos que hacemos investigación clínica tenemos que conocer. No lo podemos hacer solos por nuestra parte, sino que debemos someter nuestro proyecto hacia las autoridades regulatorias, a los comités de éticas y tener mucho cuidado principalmente con los patrocinadores. Porque los patrocinadores en ocasiones, o la mayor parte de las veces, buscan algo que vender, algo con qué comerciar. Y podemos caer en un delito al dejarnos llevar por todas esas influencias. Por eso está hecho de esta manera la investigación en seres humanos. Generalmente los comités de ética en investigación evalúan la parte legal, evalúan la calidad del estudio en sí. O sea, no solamente, quiero probar prueba de antígeno para COVID, sino cuántos sujetos necesitas para probar esa prueba de antígeno en COVID. Voy a necesitar 400 sujetos. Bueno, eso es parte de la calidad del estudio, salvaguardar la integridad de los datos de la persona para no transmitirlos a alguien quien tuvo COVID o quien no tuvo COVID, que es un ejemplo muy simple, pero ¿qué pasa cuando es VIH, por ejemplo? Y ver que los datos sean de buena calidad. Ahora, ¿dónde nos encontramos actualmente en TechSalud? Que es muy importante decirlo. Y en TechSalud nos tocó probar, les digo, en estos 2 años, una gran cantidad de moléculas, dispositivos, hasta vacunas, ¿verdad? Que querían saber si servían o no contra COVID. Y eso fue lo que hicimos. Parte de la historia, después de ir a Alemania, tuve que ir a San Francisco 2 años para poder agarrar un poco de aire y ver otros años. Ahí me tocó ver todo lo que es la propiedad intelectual
en San Francisco, California, especialmente en el área de Silicon Valley, allá hacia el San José, California, cosa que conocemos muy bien y creo que es lo que aspiran mucho hoy en día las mentes inteligentes, es formar empresas o formar startups a partir de los hallazgos que encuentran en los experimentos que se puedan hacer en seres humanos, para después comercializarlos, y es algo que queremos hacer como Tecnológico de Monterrey, pero siempre bajo la normativa, ¿verdad? Hoy en día esas son empresas que se han formado en tan solo 2 años, desde Inosan Biofarma, que es una empresa de biotecnología en la cual usamos anticuerpos policlonales equinos para tratar COVID, ya lo mencionaron en la mañana, utilizar el CBD o el cannabidiol sintético para probar la falla cardíaca, terapia celular con una empresa coreana. Hay que decirlo, nosotros en TechSalud aspiramos al proceso internacional, por eso hay empresas canadienses, coreanas y mexicanas para probar diferentes moléculas, y aquí está parte del grupo que participa en todo eso, Gerardo, Elena, y realmente hemos avanzado mucho, muy rápido en colaboración con ellos. Rápidamente, les quiero decir cómo es que suceden los ensayos en seres humanos. Y generalmente todos se originan en una pregunta clínica, o sea, queremos resolver un problema que está sucediendo en los seres humanos y así se genera la primera pregunta. Ahora bien, lo que tenemos que hacer con esa pregunta o con esa idea es pasarla a través de un estudio in vitro, que son cultivos celulares generalmente, posteriormente un modelo animal donde tratamos de recrear la enfermedad que padece el ser humano en diferentes modelos animales, que puede ser desde una rata, roedores, hasta caballos. Todos esos son modelos animales válidos que va a depender de cuál escogemos, como la pregunta que le hacían al doctor, ¿por qué tomó moscas y no tomó para replicar en el ser humano? Esas son preguntas muy válidas que debemos de evaluar cuando escogemos el mejor modelo para recrear la enfermedad del ser humano. 15 protocolos que llevamos a cabo en TechSalud, ninguna molécula de esas estaba registrada y comercializada, y sin embargo ya todas llegaron a buen nivel o están llegando a muy buen nivel. Les aconsejo acercarse principalmente a TechSalud para poder llevar a cabo experimentos en seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Servando. Ahora con ustedes el doctor Salvador Litoy, profesor investigador del Departamento de Medios y Cultura Digital. Y aquí nomás le doy, ¿verdad? Ya se acostumbra uno de repente al tapabocas y ya me lo andaba quitando. Muy bien. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de este congreso, a estar aquí con ustedes, a platicarles en este tiempo, en estos poco menos de 15 minutos, acerca de mi trabajo de investigación y una serie de proyectos en los que me encuentro colaborando, particularmente que tienen incidencia con colectivos, con algunos movimientos sociales, con una serie de agrupaciones que tienen que ver precisamente con aspectos que nos conciernen en nuestra cotidianidad y que también tienen que ver con formas de operación, formas de subordinación y de dominación. Antes de iniciar esta pequeña charla, esta brecha, y hablar ya directamente de algunos de los casos en los que me encuentro trabajando actualmente, sí quisiera hacer algunas aclaraciones sobre algunos conceptos. Cuando hablo de movimientos sociales o de acciones colectivas, me estoy refiriendo a aquel tipo de irrupción que sucede a partir de una serie de agravios, que tiene que ver precisamente a partir de formas opresivas que suceden constantemente a partir de las identidades. ¿Cuáles identidades? Principalmente identidades de género, identidades sexuales, identidades étnicas e identidades raciales. ¿Y por qué estas 4 identidades? Porque a partir de estas 4 identidades surgen una serie de desequilibrios y desbalances de poder, en donde unos son privilegiados y otros no.
Por tanto, este tipo de movimientos sociales de lo que me estoy hablando no son movimientos sociales en lo general. Es como el concepto de sociedad civil. En la sociedad civil caben todos. En la sociedad civil caben movimientos progresistas, movimientos críticos, pero también caben movimientos ultraconservadores o algunos francamente fascistas. La sociedad civil es amplia en ese sentido, es diversa, también los movimientos sociales. Por tanto, sí quiero hacer esa aclaración de que ese es el tipo de movimiento social que tengo o que tenemos en mente cuando analizamos, por ejemplo, formas de subversión y formas de resistencia. Y también de circunstancias que suceden en la cotidianidad, porque a partir de esa cotidianidad es donde se desarrollan estas lógicas de poder. Algo que comúnmente se analiza directamente con el trabajo, con diferentes colectivos, con diferentes asociaciones, es no solamente quedar pasmado ante el dolor de una tragedia, ante el miedo y ante una serie de circunstancias emocionales, porque las emociones están en juego, que muchas veces parece que no nos permiten avanzar. Y no, también las emociones son importantes en eso, el estudio de las emociones, de ver que las emociones también se pueden canalizar en diferentes formas de resistencia. Y aquí les voy a estar presentando algunos ejemplos. Una de las maneras en que me gusta trabajar precisamente estas formas de resistencia es a través de la comunicación participativa, que es de lo que les vengo a hablar principalmente. Cómo crear formas de diálogo, formas de construcción a través de ese diálogo y de un espectro mucho más amplio de democracia sobre individuos que están en circunstancias pues francamente de no privilegio. Voy a hablarles un poquito de algunos casos en los que he estado trabajando, principalmente de lo que se llama producción documental participativa y con colectivos principalmente de familiares de desaparecidos, en donde hemos hecho una serie de activaciones con los que hemos estado colaborando y donde se crea precisamente no esta mirada muchas veces condescendiente que en algunas iniciativas a veces tenemos conforme al otro. No, nos acercamos al otro para conocerle. Nos acercamos al otro para saber cuáles son sus circunstancias que han definido esta problemática en la que está envuelto. No es un otro que nos es extraño, es un otro al que queremos conocer. Es un otro, incluso, como lo decía muy bien Emmanuel Levinas, que es tan otro que no lo podemos más que liberar, más que ayudar a salir también de sus circunstancias. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que tenemos en mano. Una de ellas es precisamente la producción colaborativa o el arte, ¿sí? Hace un momento que mi colega estaba haciendo su presentación, hablaba de cómo se desarrollan este tipo de conocimientos también en circunstancias bastante controversiales. Y lo mismo sucede en aspectos sociales. Cuando, por ejemplo, recordando a Hannah Arendt en su gran análisis de los juicios de Jerusalén, cuando hablaba de la banalidad del mal. Y en uno de los momentos, cuando se está enjuiciando a este criminal nazi, Adolf Eichmann, le preguntaban, ¿pero por qué lo hiciste? Y digo, a ver, yo no hice nada malo, yo estaba cumpliendo mi deber, era un soldado, yo no hice nada malo, estaba justificando la maldad, ¿sí? Y eso es lo que dice la propia Hannah Arendt, es la banalidad del mal, y así lo justificamos constantemente. Otra filósofa, Judith Shlar, es lo primero que dice, tenemos que evitar la crueldad en todo momento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también lo interiorizamos. Muchas veces escuchamos de que son gente que sufre, que son bajas de una guerra o que son números. Lo escuchamos durante varios años sobre la guerra contra el crimen aquí en México. Y es que eran criminales, es que eran este tipo de personas que de alguna manera estaban poniéndose en esta circunstancia. Y lo vemos como números. Y en ese sentido, también el gran Friedrich Schiller alguna vez dijo que si utilizamos solamente la razón, nos vamos a transformar en bárbaros. ¿Sí? Tenemos que tener otras sensibilidades, otros acercamientos conforme a los fenómenos sociales que estamos analizando. ¿Y cómo nos acercamos? Hay muchas maneras. Aquí les voy a presentar solamente algunas de ellas. Tenemos que tener un conocimiento situado.
como lo menciona también otra filósofa, Donna Haraway, un conocimiento de lo que está pasando en la vida de las personas, cómo se están desarrollando, cuáles son sus carencias, cuáles son las circunstancias que las están definiendo y por qué existe este sufrimiento. Como le había dicho, regreso a Shlar, hay que evitar la crueldad en todo momento. Es el peor de los vicios que existe en el liberalismo y por tanto tenemos que evitarlo, nunca justificarlo. Y en ese sentido hay que acercarnos a estas circunstancias. Mi buen amigo José Balado, de Docu Perú, por ejemplo, tiene un proyecto muy interesante de producción colaborativa en donde se acerca a las comunidades para hablar y conocer este conocimiento situado, conocer qué hace la gente en su día a día, cuáles son sus sueños, sus anhelos, y se hace a través de la producción digital, a través de las cámaras, a través de ir a hablar con ellos, pero no es una visión digamos que desde la soberbia del que sabe viene a grabar lo que hay ahí, no, es un diálogo. ¿Qué quieres grabar? ¿Qué historias quieres grabar? ¿Cómo las quieres contar? Y a partir de ahí surgen historias de desastres ecológicos, de pobreza extrema, de opresión, de dominación y de una serie de aspectos que posteriormente podemos llevarlos a una charla más amplia, sobre todo de diseño de una política pública más justa, ¿sí? En este sentido, incluso como lo dice el propio Balado, les prestamos a la gente los juguetes para que ellos y ellas los usen y cuenten sus propias historias, porque de eso se trata. Queremos contar historias, porque estas historias tienen el poder, como todo tipo de historia, de también crear un cambio en las sociedades. Otro de los casos en los que he estado trabajando los últimos años es con un grupo, un colectivo en Guadalajara que se llama Por Amor a Ellos y a Ellas. Es un colectivo de madres desaparecidas y de hecho son colectivas. Básicamente todos los grupos de desaparecidos, de familiares de desaparecidos en el país están conformados por mujeres. Hay toda una interpretación de ello, pero no hay tiempo para explicarlo. Pero, por ejemplo, aquí veo, les presento una imagen que hicimos una intervención en la Plaza de Armas en Guadalajara. Todos estos listones que ustedes ven son nombres de personas desaparecidas. Es una forma de utilizar el arte, de utilizar el performance, de utilizar este tipo de intervenciones. ¿Para qué? Para visibilizar una tragedia. Cada listón es un ser humano, cada listón es una historia, es alguien a quien le están buscando. Pasaba la gente y les pedíamos que pusieran sus nombres en estos listones, los colgábamos y después todo lo registrábamos en video. ¿Para qué? Para compartirlo otra vez, para crear opinión pública, que ese es el objetivo de todo este tipo de planteamientos. Que desde la sociología, pero no solamente desde la sociología, también desde la ciencia política, se desarrollan. En este sentido, aquí como en otros casos que también he documentado y en los que he tenido la fortuna de trabajar, vemos cómo el arte se convierte también como una herramienta emancipadora. Y aquí hago el concepto del neologismo del artivismo. Sí, el arte como una forma de activismo. Y es un activismo de base, o sea, es un activismo que sale desde lo local, desde el conocimiento situado, desde las propias condiciones de las personas. Y no es desde afuera, no es otra vez yo mediador o yo investigador el que con una mirada externa trata de dar una construcción ajena a las circunstancias en las que están viviendo estas personas. Y cómo esto se convierte en herramientas emancipadoras, porque se visibiliza una problemática. Esta imagen es muy poderosa, de hecho ahorita están publicando un libro, Las Madres de Mafapo, que son las madres de los falsos positivos. Ustedes saben, en 2008 empieza toda esta tragedia de los falsos positivos en Colombia, originados por unas políticas de Estado asesinas de Álvaro Uribe, Óscar Naranjo y todos estos personajes oscuros que estuvieron en el poder en Colombia y que desaparecían, volviendo a la banalidad del mal, ¿no? Que les decía hace un momentito. Al ejército se les daban bonos por guerrilleros caídos, ¿no? Guerrilleros capturados, pero muchos de ellos eran construidos de manera artificial. Se secuestraban a campesinos o jóvenes campesinos, se les engañaba, se les decía que si querían participar dentro del ejército y no, al final los asesinaban y los desaparecían. Esto dio como resultado el escándalo de los falsos positivos y estas madres que
quisieron dignificar la memoria de sus hijos, hicieron un colectivo, durante muchos años fueron incluso hostigadas por el Estado, porque a final de cuentas hay dos actores principales de donde viene la opresión. Uno, el poder político, el Estado, y otro, el mercado. A partir de ellos se desarrollan diferentes formas de opresión a través del económico. Y estas mujeres lo que hacen es empezar a organizarse, empezar a desarrollar formas de visibilización de esta problemática y de que esto no vuelva a suceder. Y dignificar la memoria de sus hijos y la memoria como una forma de emancipación también, una forma de rebelión. ¿Y qué hacen? Se van con este fotógrafo, Carlos Saavedra, hacen esta exposición, Madres Terra, se fotografían enterradas con múltiples interpretaciones. Eso es lo bueno del arte y las historias. No permite, y es lo que dice, por ejemplo, Richard Rorty, ¿sí? Cuando tenemos a la literatura, cuando tenemos las historias, no tenemos una interpretación única del mundo, tenemos una diversidad amplia de posibilidades de interpretarlo. Y estas imágenes era lo que de alguna manera también querían decir estas madres. En este sentido, ellas se entierran para sentir lo que sus hijos sintieron cuando estaban enterrados de manera anónima en estas circunstancias de los falsos positivos. Pero no solamente eso, también se enterraban porque eran semilla de vida, porque eran madres, habían dado vida. Y aunque estaban muertas en vida, como a mí me lo dijeron en varias entrevistas, querían decir, no, aquí estamos y vamos a seguir luchando y vamos a crear toda una forma de fraternidad. Una de las experiencias muy rápido, que fue una de las más interesantes que he vivido, es trabajando con el grupo de Por Amor a Ellos y trabajando con este grupo de Mafapo, hicimos una conexión digital, platicaron entre ellas, no se conocían y empezaron a hablar y era como si se conocieran de toda la vida. ¿Por qué? Porque las unía una tragedia común, una tragedia de un dolor inmenso. Y no obstante, cómo la fuerza del amor, que a veces en las cuestiones de ciencia política o de sociología siempre lo dejamos de lado, el amor tiene esa posibilidad de crear formas solidarias, de resistencia y sobre todo de un planteamiento político serio, que en este sentido, en estas conversaciones, como les digo, parecía que se habían conocido de años estos colectivos. Este es otro ejemplo muy interesante que precisamente se va a dar cada 8 de marzo aproximadamente, también se va a hacer, es de la colectiva Hilos, igual para visibilizar la violencia feminicida en el país. ¿Y qué es lo que se hace? Se juntan cada domingo, dependiendo, incluso durante la pandemia lo hicieron, a tejer un tejido de yute rojo y que se llama Sangre de mi sangre. ¿Para qué? Para simbolizar la tragedia, la violencia que existe en el país, y lo ponen en diferentes lugares de la ciudad. Esto se ha replicado en diferentes en otras ciudades. Y aquí lo vemos en la Minerva. Finalmente, para ir cerrando, de aquí lo que se trata también es que no nos centremos solamente en la protesta, sino precisamente en la propuesta, como lo dice Doris Sommer. Hay que pasar y transitar a través de ello para, a través de estrategias creativas, irritar y cambiar al poder. Por ejemplo, aquí es una tetada masiva que se dio en Plaza Galerías, una plaza importante en Guadalajara. A una mujer estaba amamantando a su hijo y le dijeron que se tapara su seno para amamantarla. Y se organizó de manera intempestiva esta tetada para decir, oye, es una cuestión natural, está alimentando a su hijo. O, por ejemplo, los memoriales que hace Bici Blanca en Guadalajara, también este colectivo que ya tiene varios años en Guadalajara, para poner en un lugar donde ha muerto un ciclista un memorial, una bicicleta blanca que está diciendo, aquí falta una persona, hay una historia, porque se hace todo un performance, se presenta la historia de la persona que fue ahí asesinada para que tampoco le olvidemos, para que le redignifiquemos en su propia vida y no lo olvidemos como un número más. Y pues básicamente, nada más para cerrar, hay un proyecto también en el que he estado trabajando, que es Humanizando la Deportación, también de documental colaborativo y con la finalidad también de mostrar historias de deportados, porque también de los deportados solamente tenemos números, tenemos algunas cuestiones generales de lo que sucede con la deportación y con esta cuestión de la migración, pero aquí tenemos estas historias que nos hablan de primera voz de una persona que tiene sueños, tiene anhelos y que quiere contar su historia en primera persona, no que la cuenten a través de otros. Y finalmente, a partir de eso, de todas estas identidades subalternas, que surja una vanguardia que permita un cambio político a través de la visibilización de todas estas problemáticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Salvador. Ahora con ustedes les presento al doctor Jorge de Jesús Lozoya, quien es profesor investigador de mecatrónica de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. ¿Qué tal? ¿Sí me escucho bien? Yo voy a dejarme el cubrebocas, todavía tengo la costumbre, entonces una disculpa por eso, pero aquí estamos. Voy a hablarles de lo que he estado trabajando en los últimos 2 años, ¿no? Ha sido increíble cómo en el caso mío y en el de mis colaboradores y en el de los estudiantes con los que trabajo, pues fueron 2 años muy productivos, ¿no? Tal parece que este cambio de paradigma de trabajo a distancia y la forma en la que nos hemos interactuado con ellos a través de todas las tecnologías digitales, pues nos permitió hacer muchas cosas. Hace 2 años fui invitado por un profesor, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, algunos otros no, el profesor Lorenzo Valle, a participar en el Foro de París. El Foro de París pues es un foro donde podemos presentar proyectos con impacto social para mejorar algunas cosas muy importantes de las comunidades, ¿no? Y bueno, el resultado fue que, pues obviamente, no nos aceptaron en el foro para presentar nuestro proyecto y el año pasado fue lo mismo. El problema es que como ingenieros, y al menos el mío, ¿no? Como investigador y como ingeniero electrónico, maestro en automatización y doctorado en mecatrónica, centras todo en la tecnología, ¿no? En el desarrollo muy específico de una solución basada en la tecnología. Entonces, esto me ayudó a empezar a cambiar mi forma de ver la tecnología como una herramienta para pues mejorar la experiencia de los seres humanos en las ciudades y pues pensar en este término, ¿no? La tecnología consciente para comunidades conscientes e inteligentes. Entonces, basado en este objetivo de desarrollo sustentable que habla de comunidades saludables, seguras, inclusivas y sustentables, bueno, yo dije, todo lo que estamos haciendo en el grupo, ¿cómo puede servir para apoyar a una comunidad, a unos tomadores de decisiones, para invitar a las empresas que crean tecnología, para nosotros mismos como creadores de tecnología, reforzar esto? Y bueno, empecé a comparar lo que viene siendo la transformación digital de las ciudades basadas en todas las herramientas, ¿no? Estamos hablando ahí de automático, o sea, de un edificio automático. La parte automática en la parte smart siempre está muy presente, es un proceso que toma decisiones en base a sensores. Hay un algoritmo y hace cosas para mejorar algo, optimizar, eficientar. Todo eso es lo que es una Smart City. Por el otro lado está la parte más social de lo que es una comunidad inteligente. La comunidad inteligente es un espacio donde todas las personas comparten algunas necesidades, se identifican, se sienten parte de. ¿Qué necesitamos en una comunidad? Pues necesitamos siempre estar conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y en lo social, ¿no? Cómo nosotros al interactuar todos los días en los mismos espacios, pues estamos impactando en el vecino, en el tráfico en la calle, en el colega, en el alumno, en la persona de la tienda, un buenos días. Pues todo eso es muy importante en una comunidad, ¿no? Sentirse parte de la calle donde vives, del espacio donde trabajas. Pueden ver aquí que alrededor de esto está la planificación urbana y lo que viene siendo la movilidad. La movilidad en el 2016, en el Smart City Challenge en Estados Unidos, fue el índice de percepción de los ciudadanos más importante para definir una ciudad como la mejor ciudad. Entonces, a pesar de todo lo que podemos encontrar desde el punto de vista del ciudadano, la movilidad es el servicio número 1 en la ciudad. De la parte del manager, del alcalde, del gobernador, del presidente de la República, vamos a encontrar que la energía es el dolor de cabeza de todas las ciudades. El manejo de residuos es el que más consume energía en las ciudades. Entonces, bueno, ¿cómo podemos encontrar el feeling de la comunidad con las decisiones que tiene que tomar un alcalde? Problemas de Latinoamérica. ¿Por qué digo Latinoamérica? Porque vivimos en Latinoamérica, todos los días nos movemos en una ciudad de Latinoamérica donde compartimos muchas características con el resto de las ciudades de Latinoamérica. He tenido la suerte de estar en algunas ciudades de Latinoamérica
Y pues realmente parece mi ciudad. Parece que camino en las calles, parece que todas las personas son como las de mi ciudad, la iluminación, la forma de planeación. Y bueno, digo, ¿por qué no empezamos a hacer cosas por nuestro alrededor con lo que hemos tenido de preparación durante estos 10 años, 15 años, ¿no? Entre carrera, maestrías, doctorados, postdoctorados, estancias? Entonces entendemos y todos estarán de acuerdo que tenemos problemas de seguridad pública, al menos de percepción, ¿sí? Algunas personas pueden llegar a un espacio y sentirse muy seguros. Otras personas que vienen de otros espacios públicos llegan a un espacio y se sienten inseguros. Estoy hablando de percepción. La percepción de la comunidad es importante para determinar estas cosas. Entonces, un problema es la seguridad pública. La otra es movilidad y accesibilidad. Puede haber un supermetro, autobuses muy modernos, pero si no están en los lugares correctos, bueno, pues van a ser un problema, ¿no? O si no dan abasto a todo lo que se necesita para mover a la gente. La otra es el impacto de lo que hacemos en las ciudades y de dónde tomamos la energía y los recursos para hacerlo. Yo como ingeniero electrónico, pues me aprendí lo que es el modelo de operación de referencia en una red, donde desde los datos hasta una red de comunicación puedes tú generar un nodo y puedes generar después una red de muchos nodos y crear comunicación. Entonces, actualmente se utiliza mucho un modelo de capas, donde podemos hablar de datos hasta aplicaciones arriba, ¿no? Entonces, aquí podemos ver datos, información, decisiones y producción, y luego después los impactos en la aplicación. Esto es una modelación de cómo con tecnología, que está aquí, podemos impactar en una ciudad en las diferentes capas. Pero la más importante para mí, la más básica, es la sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad, o si más bien si hay sostenibilidad, podemos generar bienestar, calidad de vida, desarrollo, y todo puede ser gobernable. Entonces, tocando el tema de Smart City contra Smart Community, Conscious City, Conscious Community, realmente la tecnología entonces es para ayudar al humano. Tenemos los espacios urbanos, sin gente. Ustedes vieron durante la pandemia cuando se veían los espacios solos, era muy complicado a veces sentirse seguro en algunas horas del día porque no había otras personas en el espacio, ¿sí? La conciencia es pues del ser humano. Algunos pueden decir, oye, una máquina con una conciencia y la mejor tecnología artificial y los mejores sensores puede ser consciente. Realmente falta mucho tiempo para eso. Ustedes saben de algún problema que tuvo un vehículo autónomo en Estados Unidos, provocó un accidente. Entonces, no es un vehículo consciente, es un vehículo inteligente, es un vehículo automatizado. De hecho, de autónomos se tuvo que cambiar en muchos artículos, en mucha terminología, vehículos autónomos a vehículos automatizados, simplemente por este hecho. Entonces, la ciudad se vuelve consciente cuando la gente está consciente de lo que hace y cómo impacta al ambiente y a la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros con tecnología ayudar? La solución que estamos proponiendo, pues un apoyo, es cómo nosotros podemos usar la tecnología para tomar mejores decisiones en los espacios que compartimos. Desde mi conocimiento, en las ciudades o en los lugares se toman decisiones basadas en la historia, en las mejores prácticas, en tendencias que vienen, consultorías, y bueno, si llegan a recomendaciones, alguna implementación. A algunas otras partes, idealmente debería ser así. Los usuarios, la comunidad, tienen experiencias. Después viene la percepción, que es sobre todo lo que se basa una comunidad. Se hacen estas mezclas y al final también se tienen recomendaciones y se hacen implementaciones. Y si lo mezclamos con cosas de ciclos de administración de ciudades y de países, pues a veces hasta se resetean estas implementaciones porque llegan y pueden hacer otras cosas. La tecnología ayuda a generar datos duros, ¿sí? Siempre es más fácil tomar decisiones cuando tienes datos duros que cuando tienes cosas subjetivas. Entonces, nuestra propuesta es cómo usamos tecnología, cómo creamos tecnología para crear datos
generar análisis, tomar una decisión y ayudar a las recomendaciones para tomar decisiones informadas. Aquí abajo ven ustedes varios iconos. Son iconos de proyectos que hemos realizado en los últimos 2 años. Pero pues no podemos seguir haciendo proyectos sin objetivos, ¿no? Para los científicos, muchos colegas no me dejarán mentir, a veces nos imaginamos muchas cosas, pero no llegamos a un prototipo funcional, un mercado que lo esté esperando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros participar de esto? Bueno, pensar en lo que busca el mundo para mejorar. Y tenemos una plataforma de acción, de medición, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Principalmente para este proyecto estamos usando el 11, donde hay varios indicadores, y hay otros muy importantes como el Objetivo 9 y el 13. Basado en esto, tenemos algunos proyectos, aquí ahorita voy a mencionar algunos de ellos, donde estamos impactando en esta parte de las capas para mejorar una comunidad. Y bueno, algunos impactan en desarrollo, otros en bienestar, otros en sostenibilidad. Entonces, este es nuestro desarrollo. Hemos trabajado en Distrito Tech. Yo soy parte de una iniciativa que se llama Campus City, somos 4 profesores, y cada uno trabaja en diversos proyectos. Y hemos trabajado en 2 verticales, el manejo de residuos, específicamente agua, y en movilidad. El primer proyecto es Pivot, es un robot autónomo. Empezó como un proyecto para entrega de cosas en ciudades, 2020 de enero, llegó la pandemia, y casualmente toda la tecnología que tiene Pivot es la tecnología que tiene un vehículo autónomo. Además, le habíamos puesto cámaras termográficas. Entonces viene la pandemia, viene el encierro, el muchacho que había venido a trabajar con nosotros de Hermosillo se queda encerrado en su casa y empezamos a mandarle toda su casa porque empezamos a comprar y a desarrollar, a diseñar, y en 6 meses estuvo listo Pivot. Después de 1 año y medio, mañana va a estar por aquí, pues Pivot puede hacer cosas, generar analíticos y hacer rutinas autónomas. ¿Qué queremos hacer con él? Bueno, queremos que sea una herramienta de robot como servicio para que la gente se sienta más segura en los espacios. Bueno, aquí está una tecnología que es muy futurista en cuanto al mercado, o sea, el mercado hay que crearlo, pero si no lo uso en algunos contextos de aplicación, no va a saber tanto la gente como las empresas para qué sirve. ¿Dónde lo voy a usar? Lo vamos a usar en el municipio de Monterrey y lo vamos a usar en algunas otras entidades industriales. Este otro proyecto es sobre cómo podemos concientizar a las comunidades de cada gota de agua que se recicla. Vamos a usar una aplicación, vamos a informar a las personas cuánto está gastando en esa zona urbana una persona en promedio. Además, le vamos a informar de quiénes son las personas que trabajan para tratar el agua y qué impacto tiene tanto en energía como en pues, beneficio de la comunidad del agua. Se llama Conscious Wastewater. El otro proyecto es muy interesante también desde mi punto de vista. Tenemos esta cadena de la movilidad, ¿no? Causas, actividades, salidas, resultados. Imagínense que ustedes viven en una parte de la ciudad y con el simple hecho de agarrar su carro y moverse todos los días, pues generan algunos impactos importantes, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto es generar una aplicación que a través de tu movimiento diario, al final del día te informe cómo tu movilidad ha impactado a tu comunidad. Entonces te va a informar a ti, pero también va a informar a la comunidad donde vives. Entonces, movilidad consciente. Una herramienta para los tomadores de decisiones de las ciudades. ¿Cómo rediseña los espacios? Tienes que medirlo, ¿no? Entonces, estamos generando un gemelo digital de un espacio urbano. De hecho, ganó Conexión Tech el semestre pasado con los alumnos que trabajamos. Y pues es un vehículo como el de Google, con todas las características de sensado. Hacemos levantamientos también con el Pivot. Y el objetivo es generar una esquina digital, empezando por ahí, para pues ayudar a la ciudad a que esa esquina la convierta en algo más vivible para las personas, ¿no? Entonces, todo es tecnología y ayudar a tomar decisiones. Hay 2 proyectos que se llaman Urban Mobility.
Está basado en el software de Urmo, es software alemán, pero usamos muchas bases de datos mexicanas. Y aquí es generar una lista de recomendaciones para una ciudad. ¿Cómo puede mejorar el acceso al transporte? Es software, o sea, no pueden imaginarse la cantidad de software que tenemos que escribir, muy especializado para entenderlo. Pero al final, con solo software, bases de datos abiertas, o sea, las dos cosas son de acceso abierto, podemos generar una solución y entender mejor cómo se mueve la gente. De este hemos generado 2 artículos científicos. Queremos compararlo con Stanford, Silicon Valley, estamos trabajando. ¿Por qué con ellos? Ellos nos llevan algunas décadas de ventaja en cuanto a cómo se hacen las cosas para emprendimiento, pero también para moverse, ¿no? Son los líderes mundiales, California. Entonces estamos trabajando aquí con Stanford para entender mejor cómo se mueve la gente alrededor de la universidad y después hacer sugerencias de este lado. No sabemos si van a salir cosas importantes que nosotros hacemos bien para sugerírselas a ellos, pero esa es la idea. Basado en la idea de los youtubers, los blogueros, estamos trabajando en una tecnología que se llama bloguero urbano o urban blogger, donde a través de visión, y esto es muy popular actualmente pues en los artículos científicos como herramienta, hacer levantamiento a través de cámaras comerciales basadas en software, mucho cómputo, pero cómputo que se puede hacer en Jetsons, en computadoras muy básicas, para saber cuál es la infraestructura, qué cantidad de árboles, cuánta gente pasa por algún lugar, y se puede instalar en cualquier lado. Entonces, esto lo estamos haciendo para que los jóvenes que trabajan en el grupo pues tengan acceso a toda esta preparación. Estamos hablando de pregrado, pero también en posgrado y en las comunidades donde se vaya a usar, pues se puedan tomar decisiones pues usando tecnología abierta. Otro proyecto importante es el electrobús. El electrobús es un vehículo que se mueve a través de un motor eléctrico para transporte público. Estamos trabajando con la digitalización de todas sus señales, cómo puede interactuar mejor con el chofer y que el mismo camión le vaya diciendo cómo lo puedes usar. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque sería el primer transporte público eléctrico a utilizarse en México. Esperamos que el 2023, enero, esté siendo liberado para usarse todos los días en Distrito Tech, ruta a hospitales. Después de eso, yo soy director de Brain, que es un centro de uso de tecnología, neurotecnología y sistemas biométricos, y lo usamos para tomar mejores decisiones basadas en señales de wearables y de cascos. Aquí pueden ver el casco, es un casco de uso educacional, pero con esto en 5 minutos podemos decidir si la gente si el chofer está habilitado para manejar y llevar cosas o personas de un lugar a otro. Con simples señales del cerebro podemos hacer eso. Y bueno, también importante, en una ciudad con una educación basada en buenas decisiones, ayudamos a una empresa a crear una herramienta para que los niños que van a su escuela de ingeniería temprana sepan para qué son buenos. Y entonces, cuando llegan a su etapa de decisión de ingeniería, su talento y su pasión lo pongan en la carrera que ellos, para los que tienen habilidad, ¿no? Entonces, es muy motivante para mí trabajar en todos estos proyectos. Trabajamos principalmente con muchachos de pregrado, sí, su motor interno es muy, muy grande, y con estudiantes de posgrado. Y bueno, pues eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Ahora con ustedes el doctor Carlos Cobrero, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, que viene de Querétaro.
Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Gracias por la invitación y gracias por la atención. Nuestro planeta, nuestro hogar, el único planeta habitable que conocemos hoy en día, quizás el único que podemos habitar o aspirar a habitar como civilización, y es un planeta el que tenemos. Un planeta con sus límites planetarios de crecimiento de los que ya hablaba Don Eill Amidus en los años 70. Nueva York como un culmen aspiracional de nuestro modelo industrial de desarrollo. Una aspiración de una época fundamentada en ser un centro neurálgico de decisiones económicas, un centro neurálgico cultural, un centro neurálgico de arte. En todos los sentidos representa un culmen aspiracional. Un culmen aspiracional logrado también por este modelo de desarrollo que tenemos que destacarlo. Logros a nivel de bienestar, logros de acceso a la educación, a la salud, acceso, digamos, al arte, el acceso a derechos, rompiendo inequidades existentes durante toda la historia de la humanidad. Hemos logrado también eso con este modelo de desarrollo. Quizás el problema es que este modelo de desarrollo está fundamentado en una gestión del territorio de dominio sobre la naturaleza. Una gestión del territorio donde entiende la tierra como una fábrica de la que extraer el máximo de sus beneficios, más que un territorio vivo o con el que interactuar. Un modelo de desarrollo que está entendiendo o no está entendiendo bien la relación que tiene que haber entre humano y medio ambiente y no la tiene en cuenta. Y todo esto pues quizás nos ha llevado a esta situación, a esta nueva época geológica denominada el Antropoceno, que todos ya conocerán. Este Antropoceno que viene después de este modelo de desarrollo, en cierta manera tenemos que reconocerlo, extractivista, que ha degradado suelos, ha deforestado y que nos ha llevado por primera vez a declarar una época geológica debido a la actividad de una especie viva. En este caso, la acción antrópica nos ha llevado a la abrumadora evidencia de que procesos biosféricos, hidrológicos, atmosféricos, geológicos, tenemos registro fósil del impacto de la actividad antrópica, han transformado, digamos, la vida en el planeta. Estamos en un momento de desfase y de déficit ecológico. Hubo un punto de inflexión en los años 70 y estamos con este desfase y este déficit en aumento, porque estamos en un modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento, en un crecimiento aparentemente infinito. Y esto también nos ha llevado a un impacto en el planeta complejo de entender. No solo es una cuestión de crisis climática, estamos hablando de un desgaste de la capa de ozono, una pérdida de la integridad de la biosfera, estamos hablando de acidificación de los mares. Todos conocemos, y quiero recordarlo porque parece que se nos olvida, pero todos conocemos, ¿no?, una de las consecuencias de la acción antrópica, como es la crisis climática. Tenemos la alerta, ¿no?, del 2030, un momento donde podemos llegar a una catástrofe que se puede convertir en irreversible, que no podemos volver atrás de ella. Todavía parece que no lo entendemos del todo. Apenas estamos viendo la luz saliendo de este azote que nos ha dado la pandemia, consecuencia de la acción antrópica, consecuencia de ese cambio climático y de esa zoonosis emergente que depende también de esa integridad de la biodiversidad. Y es esto, o sea, por eso enseñaba la imagen del planeta al inicio de la presentación. No tenemos un planeta B. Como destaca Edward O. Wilson, el padre de las teorías de la biofilia, lo menos que requerimos es un cambio radical en cómo pensamos nuestras ciudades, nuestras comunidades, cómo diseñamos nuestros edificios, nuestras casas, nuestras oficinas, nuestras universidades. Y tenemos que ejercer este cambio o optar este cambio radical desde la esperanza. Pero no una esperanza fundamentada en un optimismo abierto y un deseo, sino desde una esperanza desde la acción, desde la responsabilidad. Esa esperanza como lo expone Jane Goodall, esa esperanza fundamentada en la capacidad del intelecto humano, en la resiliencia de la naturaleza, en el poder de los jóvenes y en el indomable carácter del humano. Y aquí es donde desde esta esperanza podemos plantear un futuro mejor y posible, un futuro mejor que sea posible desde el diseño de las culturas regenerativas. Unas culturas regenerativas que plantean de entrada una manera diferente de medir el desarrollo,
Un desarrollo que tenemos que medirlo, sí, buscando el lograr el bienestar social, el bienestar humano, pero teniendo en cuenta los límites biofísicos del planeta. Si no los tenemos en cuenta, estamos actuando como si tuviésemos más de un planeta. Y repito, la fuerza de la primera imagen de la presentación, solo tenemos un planeta. Tenemos que pensar también, y lo hacemos desde el planteamiento de culturas regenerativas, un cambio de idea de cómo afrontar el desarrollo y pensar en una economía de la felicidad. ¿Qué es lo realmente en la economía? ¿Es el Producto Interior Bruto? ¿Es el crecimiento? ¿O realmente podemos hablar de lo que nos otorga la felicidad? ¿Y por qué no plantear una economía de la felicidad como lo hace la Fundación de las Nuevas Economías de Londres, donde pongamos en contrapeso lo que es la felicidad, el bienestar, la expectativa de vida, en contraposición a la inequidad que muchas veces sufrimos y teniendo en cuenta la huella ecológica que dejamos? Y ahí vemos un mapa global totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Normalmente vemos un norte global con los mejores índices y un sur global pobre, ¿no? O sea, que no consigue llegar a esa aspiración. Aquí vemos que se abre un nuevo camino, quizás también una esperanza, donde vemos países en Latinoamérica, vemos a México, en realidad con la posibilidad, la oportunidad de generar nuevos caminos de desarrollo desde este planteamiento, además de las culturas regenerativas. Claro, ¿y cómo? ¿Cómo afrontamos esto? En este sentido, pues primero aprendiendo, aunque es un término y un enfoque relativamente nuevo, ya hay gente que viene trabajando sobre estos temas hace un tiempo y ¿por qué no aprender ya de los recorridos? Como Paul Hawken con su organización regeneration.org, que habla, ¿no?, de un enfoque sistémico como en las culturas regenerativas dan una respuesta radicalmente diferente a la crisis climática. Esa crisis climática que se afronta desde una misma posición sin generar grandes cambios. Y él plantea cómo la regeneración da una respuesta diferente, generando la mayor red quizás de soluciones, retos y nexus al respecto, o aprendiendo Regenesis Group, que plantea las bases del diseño y el desarrollo regenerativo o cómo transformar, cómo nosotros los humanos estamos coexistiendo en este planeta, alineando, procurando alinear, digamos, nuestras acciones, nuestras actividades con las acciones planetarias. O aprendiendo de Daniel Bohl, que genera las bases de las culturas regenerativas, desde su libro Diseñando Culturas Regenerativas, que plantea cómo nosotros podemos vivir en armonía sin poner en perjuicio la salud planetaria y sin perder en el norte en la idea de nuestra salud y nuestra prosperidad. Aprovecho a hablar de que se va a sacar una edición especial por, para y con el Tecnológico de Monterrey de este libro. Y bueno, todos ellos, más otros autores, activistas y ambientalistas y científicos, parten de esta idea para plantear las culturas regenerativas. Todo es naturaleza, somos naturaleza. Y en este sentido, las culturas regenerativas plantean la evolución de lo sostenible, que quizás tendremos que entender que ya a lo mejor no es suficiente, que quizás plantea un cierto grado de ambigüedad y quizás se ha quedado obsoleto, y a avanzar hacia la restauración, algo que lo pone sobre la mesa la mismísima Organización de las Naciones Unidas. Estamos en la década de la restauración de la naturaleza y avanzar desde el pensamiento de los sistemas vivos hacia la regeneración, desde un planteamiento donde prestemos atención a la calidad más que a la calidad y hagamos un planteamiento desde el entendimiento de patrones y principios, desde una visión sistémica y no desde una visión fragmentada. Desde el planteamiento del diseño de culturas regenerativas, queremos hacer una evolución y pasar del antropoceno o la conciencia antropocéntrica a un ecozoico o conciencia biocéntrica, donde realmente pasemos desde ese uso indiscriminado de los recursos, donde abordemos sí la eficiencia en el uso de los recursos, sí la conservación, pero pasemos a hablar de afinidad con la naturaleza, donde estemos aprendiendo de la naturaleza, cuidando la naturaleza, restaurándola y en ese caso ya hablar de regeneración cuando estemos siendo naturaleza. Y en ese punto estaremos planteando las bases y el culmen de las culturas regenerativas. Y un cambio radical también es cómo afrontar el problema o la linealidad problema-solución. Estamos acostumbrados a ir a un problema, una necesidad de plantear una solución. Aquí, desde las culturas regenerativas, lo que se plantea es generar el soporte vital para iniciar un proceso
un proceso participativo, colaborativo entre la comunidad y el medio o el sistema vivo en el que se inserta, que nos lleva a una coevolución, a un diseño en armonía, y ya desde esa coevolución sí plantear una sostenibilidad. Porque nos tenemos que plantear qué sostener y por qué sostenerlo, qué solucionar y por qué solucionarlo. Y quizás lo que tenemos que entender es plantar esa semilla y generar ese soporte vital para que se dé una coevolución en conjunto, comunidad y sistema vivo en el que se inserta. Y bueno, las culturas regenerativas se plantean desde una visión, desde un pensamiento sistémico, abordando la complejidad y la realidad que tiene la realidad, desde un impacto respetuoso y positivo, apostando por procesos que rehabilitan, restauran y revitalizan los sistemas fuentes de recursos materiales y energía, desde la reconexión con la naturaleza. Esto es fundamental. Tenemos que volver a entendernos parte de la naturaleza. Tenemos que entender que somos parte de la naturaleza. Y esto lo conseguimos con procesos, ejercicios de traer la biofilia en las ciudades, donde además nos aprovechemos en términos de conciencia, sensibilidad y salud que nos pueda aportar. Tenemos que plantear una ruptura con ese entendimiento cartesiano, separación objeto-sujeto, naturaleza-cultura, establecer una nueva relación hombre-naturaleza y llevar esto a una dimensión, el ambientalismo, a una dimensión sociopolítica. Tenemos que aprender y tenemos que plantear las culturas regenerativas desde una perspectiva de género y aprender de ciertas cuestiones que se están trabajando de los ecofeminismos. Las culturas regenerativas beben desde la inclusión con la niñez. Esa niñez, que es el futuro, son los futuros ciudadanos y que además es su futuro lo que tienen que estar ellos también diseñando. Las culturas regenerativas se plantean como una cultura del cuidado, un cuidado e inclusión con los adultos mayores, desde una coevolución del hombre con la naturaleza. Tenemos que romper esa idea de que somos algo que domina la naturaleza y tenemos que coevolucionar entendiendo la identidad que tenemos como individuo, como colectivo, como unidad, que nos otorga un lugar y que nos otorga un sistema vivo donde nos integramos. Sí, quiero hablar de esto hoy aquí en un congreso de investigación. Las culturas regenerativas alimentan el florecimiento de la conciencia humana. Hay que buscar esa autenticidad, esa esencia que nos mueva. Tenemos que hablar de experiencia que nos lleve a una esperanza desde la acción. Tenemos que ver el amor por la vida y por lo vivo. Eso es fundamental para que nos movamos hacia estas culturas regenerativas. Las culturas regenerativas toman el bosque como metáfora, ese bosque que es auténtico y propio del lugar, que se adapta al lugar y al clima del lugar, que usa de manera eficiente los recursos como el agua, como la energía, donde el residuo es un recurso, que es biodiverso, es simbiótico, es bello, ¿no? Y tenemos que tirar de esta idea de culturas regenerativas para reinventar la idea de la ciudad, de la comunidad, con la persona al centro, de una co-creación colaborativa, desde la renaturalización de las ciudades. Tenemos que volver a hacer ese contacto propio en las ciudades. Unas culturas regenerativas que se plantean desde lo básico, desde esa idea de la alimentación sana, una alimentación sana para las personas y para el planeta, desde una integración y gestión positiva del agua, una gestión positiva de la energía y de la huella de carbono, una gestión positiva de los residuos y desde la promoción de la cultura, la educación y la inspiración. Y bueno, ¿qué estamos haciendo de la EAD? Y yo aquí quería hacer de vocero con diferentes aspectos o proyectos que se están desarrollando de la EAD, que voy a hacer un repaso muy rápido, pero ya llevamos como 10 años haciendo planteamiento de la ciudad desde nuevos enfoques regenerativos, como hicimos en su momento con el proyecto Custal en Tuxtla Gutiérrez, desarrollando nuevas ideas de vivienda colectiva, progresiva, social y regenerativa, que nos llevó a la construcción de un primer prototipo de vivienda social que se expuso en el concurso Solar Decathlon, quizás el concurso de edificación sostenible más importante del planeta, donde pusimos a prueba los principios del diseño regenerativo, trayendo nuevas metodologías para traer la idea del Living Building Challenge o Living Community Challenge a equipamientos públicos, planteando estrategias de diseño biofílico para un desarrollo urbano regenerativo, actualmente trabajando sobre la idea del campus vivo para unas comunidades regenerativas y ecosistemas vivos, donde planteamos reflexionar y resignificar lo que es un campus universitario como semilla para el diseño de estas culturas regenerativas y, a grosso modo,
diferentes líneas de investigación que se vienen desarrollando, que quiere hacer voceros de compañeros como en Guadalajara, que están desarrollando nuevos métodos de biomímesis, experimentación con biomateriales, el proyecto de Impacto Cero, Gestión Positiva de los Residuos en el campus Querétaro, con coordinación de Rodrigo Chávez y Rebeca Torres, nuevas narrativas de innovación, el replanteo de la relación con los ríos y las ciudades con este proyecto de la regeneración del río Querétaro por medio de la coordinación de Diana García y Rodrigo Pantoja, el plantear la ciudad desde esas nuevas soluciones basadas en la naturaleza con proyectos como los que está coordinando Pau Bárcena. Y todos con el convencimiento de que es aquí ahora, de que es ahora el tiempo de repensar nuestra relación con la vida. Es tiempo de pensar en un futuro vivo y regenerativo. Y con el convencimiento de que quienes contemplan la belleza de la tierra y la naturaleza encuentran reservas de fortaleza que durarán lo que dure la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cobreros. Y ahora, para terminar, les presento al doctor Sergio Manuel Madero, profesor titular del Departamento de Gestión y Liderazgo de la Escuela de Negocios aquí de la región Monterrey. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al comité organizador, gracias por estar aquí presentes en esta charla que yo les voy a compartir sobre los retos del futuro del trabajo, que es lo que hemos estado por ahí trabajando en estos últimos meses y enfocarnos principalmente en cómo describir el escenario actual, pues estábamos pensando que llegábamos al final de la pandemia y pues nos encontramos ahora con una guerra. Entonces, por ahí empezamos a describir el escenario actual, donde se estima que aproximadamente el 79, el 80% de los negocios, hablando desde el punto de vista de las empresas, pues han logrado sobrevivir en estos 2 años. Asimismo, pues observamos y encontramos que los efectos que se han tenido en la actual crisis de la pandemia han superado lo que fue la crisis del 9/11, de la explosión de las Torres Gemelas, así como toda la cuestión de la crisis económica que vivió Estados Unidos en la parte de los bienes raíces en el 2008. Entonces empezamos a dimensionar que todo eso tuvo un impacto a nivel global y empezamos a darnos cuenta que todo, o más bien la mayoría de las cosas empiezan a cambiar y esas cosas son diferentes y es lo que tenemos que estar empezando a analizar, como ahorita lo hemos estado escuchando en estas charlas, ¿no? Cada quien con diferentes puntos de vista, empezando a entender cómo nos tenemos que estar ajustando ahora a un sistema de olas que no estábamos acostumbrados. También empezamos a identificar y a reflexionar, pues que no somos los mismos, ya casi al cumplir cerca de 730 días después de que se decretó pues prácticamente la pandemia. Y ahora pues con el conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, que seguramente va a tener algún impacto dentro de los negocios, que nos va a llegar, sobre todo pues desde el punto de vista económico, financiero y también con algunos demoras en los abastecimientos de ciertas cadenas productivas que estamos encontrando en las empresas. Y ahí empiezan a surgir esas interrogantes para todos nosotros, al menos para los que trabajamos en el área de negocios. ¿Qué significa entonces el futuro del trabajo? ¿Hacia dónde vamos con el trabajo actual? ¿Cómo serán esos nuevos centros de trabajo? Cada quien hace rato platicaba sobre sus diversas disciplinas, sobre esos puntos de vista, y nosotros empezamos a darnos cuenta que nos hemos enfrentado a una serie de retos diferentes. Hemos estado trabajando también en una serie de oportunidades que se sorprenden que no lo teníamos contemplado, y asimismo empezamos a encontrar unas reducciones, expansiones de los negocios por las mismas facilidades que se obtuvieron, en ambientes muy diversos, pero la pregunta es, ¿y cómo administramos las empresas? ¿Cómo administramos a las personas cuando están en un constante crecimiento, cuando están interconectados, cuando se están moviendo constantemente, sobre todo que están evolucionando? Y la parte principal, que la persona también envejece. Entonces, ¿cómo le hacemos en esa parte? ¿A qué nos enfrentamos desde el punto de vista de la persona, de la empresa y el trabajo en sí? Una serie de ideas importantes para poder darnos cuenta que es un proceso de transición.
Tenemos que empezar a entender que los esquemas de negocios, que los procesos organizacionales tienden a cambiar y tenemos que sentarnos a definir cuál es el futuro. No en un esquema futurista, no, ni van a ser pronósticos, no, sino que anticiparnos a estas situaciones que nos vamos a enfrentar. Y es decir, empezamos a reinventarnos, empezamos a rediseñar nuevos esquemas, empezamos a tratar de entender esos cambios tan acelerados que se nos llegaron de una manera muy rápida. Y ahí tenemos que vivir de la transformación a la adaptación inmediata. Y ese ejemplo que les comparto, para que tengan en cuenta, es una dimensión de lo que sucedía con esos buques, esos grandes cruceros que todos por ahí conocen. Van en el mar despacito, van agarrando su ritmo, pero ante los cambios inesperados se tienen que convertir en unas lanchas potentes, en unas lanchas que tengan poder para poder adaptarse de manera inmediata. Y eso fue lo que muchas de las empresas no pudieron superar, porque se quedaron en ese mar de estabilidad y llegó la tormenta, llegó esa ola y no pudimos superarlos muchos de esos. Ahora bien, ¿cuáles son los retos que vamos a enfrentar? ¿Cuáles son esos retos que estamos empezando a identificar en una investigación que iniciamos el mes de octubre pasado? Pues clasificamos esa problemática desde el punto de vista de las empresas, de los líderes en las organizaciones y de los colaboradores. Para las empresas, prácticamente identificar que lo más importante era mantener la rentabilidad, adaptarse a las exigencias que tienen el mercado y sobre todo ir dándole seguimiento a todas sus estrategias. Desde el punto de vista de los líderes, hay que lograr que esos grupos de trabajo se mantengan interesados en el trabajo a pesar de estar trabajando a distancia. También otro de los retos para los líderes es que hay que ser empáticos en los diversos procesos que se implementan, así como mantener la atractividad de la organización. Las empresas son atractivas desde el punto de vista de los procesos que se van facilitando. Por su parte, para los colaboradores, el reto que tenemos o que hemos estado encontrando es cómo se están enfrentando las nuevas formas de trabajar. Realizar diferentes actividades en otras áreas, lo vamos a estar también analizando lo que es la multidisciplinariedad en base a eso y sobre todo desarrollar nuevas habilidades desde el punto de vista tecnológico. Pero hoy queremos hablar acerca del futuro del trabajo. Y por ahí lo que hemos estado investigando y revisando, pues hay dos aspectos importantes que hay que tener. El primero, tratar de identificar la localización de las personas, es decir, dónde están trabajando. Y el otro punto es cómo están trabajando, es decir, el esquema de la comunicación que se da. Ahora, estamos también observando que las empresas están buscando que las personas ya se empiecen a reintegrar al 100% en sus maneras y en sus formas de trabajar, pero juntas. Porque ya se han estado acostumbrando después de 2 años a un proceso de trabajar a distancia, el esquema de la flexibilidad organizacional o la flexibilidad en el trabajo. Pero sucede que el 70% de las expectativas que la persona tenía sobre su trabajo incrementaron con una necesidad de trabajar propuestas o tener propuestas flexibles. Y encontramos que le preguntábamos, ahí trabajamos sobre cerca de más de 1,500 personas que obtuvimos en un trabajo de muestra para poder identificar y les preguntamos, oye, ¿cuál es tu modelo ideal del lugar de trabajar? Una parte remota, una parte híbrida, una parte presencial al 100%, y nos vamos encontrando por ahí que la mayoría, cerca del 60%, espera o percibe que recibiría un trabajo ideal entre un 50% remoto y ciertos procesos presenciales. Y ahí la reflexión es,
¿Y cuál es el aprendizaje que ha generado después de 2 años de estar a distancia? ¿Qué avance tenemos? Y ahí es donde se empieza a revisar o analizar los esquemas de trabajo híbridos. Y en esos esquemas de trabajos híbridos, nuevamente les comparto. Los ubicamos en dónde están trabajando, cómo están localizados. Están localizados en lo que es, ¿trabajas junto o trabajas solo? Trabajamos juntos, pero trabajo sincrónico. Trabajas juntos, pero asincrónico, como sucede ahorita. Estamos una parte juntos, pero otros estamos a distancia. Trabajas solo, pero junto también. O trabajas en un esquema solo, pero asincrónico. Y ahí es donde vienen los retos para los líderes de las organizaciones y los líderes también en los esquemas de recursos humanos. En ese cuadrante que encontramos, donde estamos todos juntos de manera presencial, la tarea más importante es cómo generar un ambiente de colaboración entre las personas. Cuando estamos en un ambiente solos, pero juntos, de manera sincrónica, el reto que nos enfrentamos es generar una serie de reglas, normas y políticas donde podamos entender cuál es el uso adecuado de las instalaciones, cómo respetar las reglas, cómo respetar las normas, cómo saber que tienes que cumplir ciertos protocolos, orden, disciplina. En el esquema de trabajar asincrónicos, pero juntos, el reto es proveer las herramientas necesarias para poder hacer que el uso de la tecnología sea el más adecuado posible. Y el último, el trabajar de manera asincrónica, pero solos. Cuando tú estás ahorita trabajando, algunos de tus colegas están saliendo a correr, otros están en un momento de meditación, otros están llevando a alguno de sus hijos a una situación de enfermedad. Y dices, ¿por qué están haciendo eso ellos? Lo que tenemos que generar o desarrollar son esquemas de empoderamiento, confianza, para poder medir y evaluar que el seguimiento en su trabajo es el adecuado. Son los retos que nos encontramos para poder ir identificando en esos cuadrantes de la distribución y la comunicación de las personas en su lugar de trabajo. Y para eso, pues empezamos a generar y a desarrollar una serie de actividades para poder identificar esos esquemas de las 4R que por ahí empezamos a identificar. ¿Cuáles son? La reinvención en los negocios. Poder identificar cómo se están logrando esas reinvenciones. Empezar a identificar el renacimiento de las oficinas. ¿Por qué? Porque también en el esquema flexible se necesita hacer una adecuación en los procesos, pero también tomemos en cuenta que no todos los esquemas híbridos son ideales para todas las organizaciones, para todas las empresas. Sobre todo las empresas de manufactura, las empresas que tienen líneas de producción que no paran, pues los esquemas en ocasiones no son muy adecuados. Pero para las oficinas administrativas, los grandes corporativos son esquemas de trabajo muy favorables y empezamos a entender lo que significa el renacimiento de las oficinas. Y el otro esquema es cómo se están rediseñando los puestos de trabajo. Por ahí escuchaba o leía en un trabajo que también se está desarrollando, cerca del 75% de las actividades de los puestos de nueva creación en este momento no se sabe qué van a hacer. Entonces, imagínate y dimensiona el significado que en los próximos 4 años no saben las personas qué van a hacer en su puesto de trabajo por toda la evolución que se tiene. Así como ahorita cada uno en sus disciplinas y en sus diferentes escenarios planteaba esas cosas, yo también pensaba esa parte, cómo poder empezar el rediseño de los puestos de trabajo y sobre todo la renovación de la fuerza laboral.
Entonces, es la reinvención, es el renacimiento, es el rediseño y sobre todo la renovación de la fuerza laboral. Pues muchísimas gracias por su atención y esos son los retos del futuro del trabajo. Muchas gracias, doctor Sergio Madero, y muchas gracias a todos por atender ahora a los Tech Talks. Y pues los invitamos para quedarse porque sigue la plática sobre los nuevos institutos aquí de investigación del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias.